Bueno, hola a todos, aquí estoy con el doctor Bogarín, ahorita les va a hablar un poco más de él. Este es el segundo video de aprendiendo sobre los medicamentos de la diabetes y hoy vamos a hablar de la insulina. Entonces, doctor, si quiere cuenta un poco sobre usted. Gracias, Paula. Bueno, mi nombre, algunos tal vez me conocen, pero para los que no, me llamo Roberto Bogarín, soy pediatra endocrinólogo que trabaja en el Hospital Nacional de Niños. Ok, bueno, no sé si les ha pasado que tal vez les han mencionado la palabra insulina y les da un poco de miedo, o han escuchado mitos o cosas un poco feas, o tal vez usen diferentes tipos de insulina o solo un tipo de insulina y realmente no entiendan por qué es necesaria, qué es lo que sucede en el cuerpo, por qué me tengo que inyectar. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso para que usted pueda entender más o menos cómo funciona la insulina. Bueno, primero que todo es importante saber que un cuerpo sin diabetes, tenemos que compararlo primero en un cuerpo que no tiene diabetes. Si yo, por ejemplo, el doctor Bogarín, que él no tiene diabetes, si él come algo como por ejemplo un pedazo de pan o una cucharada de arroz, su cuerpo lo que va a hacer es, al digerirlo, eso se va a convertir en glucosa. La glucosa tiene que entrar a las células para que nos pueda dar energía. Y lo que hace el páncreas, que es un órgano que está ubicado un poco más atrás del abdomen, lo que hace el páncreas es producir unas llaves que se llaman insulina. La insulina es una hormona. Entonces esa insulina o esa llave lo que hace es que esa glucosa que venía de ese pan que se comió el doctor Bogarín pueda entrar a las células, las llaves abran las células y pueda entrar esa energía. Entonces, ¿qué pasa en una persona con diabetes, por ejemplo? ¿Qué nos podría contar usted? Bien, bueno, como muy bien lo explicaste, esa llave es vital para el cuerpo. Entonces, en una persona que tiene diabetes, hay pues diferentes tipos de diabetes. Entonces, hablemos por ejemplo de diabetes tipo 1, que es la que uno ve más frecuentemente en los niños. En esa enfermedad se deja de producir insulina. Por motivos que aún no se entienden bien, el cuerpo va atacando ese famoso páncreas que mencionaba Paula y va atacándole esas células que se llaman células beta que producen la insulina. Y entonces cuando ya se han destruido casi la totalidad de esas células, como tal vez un 80-90% de las células, se deja de producir insulina y no existe ya esa llave para meter la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la glucosa se empieza a acumular en la sangre y eso empieza a generar una serie de cambios en el organismo, cambios en el metabolismo que van a ser dañinos para nuestro organismo. Entonces, una persona que todavía no conoce que tiene diabetes y empieza a acumularse el azúcar, la glucosa en la sangre, cuando ya pasa de un cierto nivel, el riñón empieza a botar ese exceso de glucosa en la sangre y entonces cuando uno de los síntomas iniciales de la diabetes es que la persona empieza a orinar mucho y al estar orinando mucho y deshidratándose, el cuerpo genera sed, entonces también les da mucha sed y empiezan a tomar mucho líquido. Pero como no están absorbiendo bien las calorías, también pierden mucho peso. Entonces esos son como los principales síntomas de la diabetes y qué es lo que sucede cuando no se produce la insulina. Ok, ¿y de qué forma nos podemos poner insulina? Entonces, en el paciente que tiene diabetes tipo 1, bueno, y también el otro tipo de diabetes u otros tipos como la tipo 2, que también pueden llegar a requerir insulina, la insulina es un medicamento que existe de forma inyectada únicamente. Entonces, se inyecta en la piel, se dice subcutáneo, o sea, es una aguja delgada, pequeña, que se inyecta apenas superficialmente por debajo de la piel y entonces la tenemos que aplicar antes de las comidas. Hay diferentes tipos de insulina, unas que se utilizan para cubrir el momento de la comida y otras que se utilizan para momentos donde no estoy comiendo, pero que yo siempre necesito tener cierto nivel de insulina en la sangre. Ok, entonces eso significa que ocupamos un tipo de insulina para cuando vamos a comer, cosas que se van a convertir en glucosa, y otro tipo para cuando estamos dormidos o en estados en los que no estamos comiendo. Correcto, el cuerpo siempre produce, digamos, volviendo al ejemplo de una persona que no tenga diabetes, el cuerpo siempre produce alguna cantidad de insulina. Cuando yo estoy en un estado de ayuno, o sea, de muchas horas de no comer, la cantidad que produzca es mínima, pero apenas la necesaria para mantener el nivel de glucosa en la sangre en un rango normal. Entonces, los dos tipos de insulina, cuando yo como, va a aumentar ese nivel de glucosa en la sangre, entonces necesito una insulina de acción rápida que controle esa elevación de la glucosa en la sangre, que meta esa glucosa a la célula. Y para el momento donde no estoy comiendo, es lo que se llama una insulina basal, que hay también diferentes opciones. Hay unas que tienen una duración intermedia y otras que tienen una duración más prolongada, que es para el periodo de la noche,
de que yo, aunque no esté comiendo, esté durmiendo, necesito algo de insulina. Si yo no tuviera insulina en esos periodos de la noche, entonces mi glucosa empieza a subir y me llego a descompensar. Bueno, y entonces basado en eso, ¿cuántos tipos de insulina podemos conseguir en el mercado? ¿Qué es lo que usualmente esperaríamos que nos recete el médico? Entonces uno, cuando ya va a indicar un esquema de insulina a un paciente, está, como mencioné anteriormente, la insulina de acción rápida. En estas, que son las que se utilizan para las comidas, hay unas de acción rápida y otras de acción aún más rápida o ultra rápida. En el país están disponibles todos estos tipos de insulina. La de acción rápida se le llama insulina regular, insulina cristalina, insulina simple, se le puede llamar de varias maneras. Y las de acción ultra rápida, estas son insulinas relativamente nuevas, que lo que se ha hecho es modificar la estructura de la insulina para que funcionen más rápido de lo que uno quisiera. Y entonces hay 3 opciones en el mercado, en el país, que están disponibles, que funcionan muy similar una de otra. Al final, cuál escojo yo depende de lo que se adapte mejor a mi organismo. Eso con respecto a la insulina rápida. Luego la insulina basal, entonces hay una que es de acción intermedia, que es la que se conoce como insulina NPH o insulina lechosa. En diabetes tipo 1, lo tradicional es inyectarla en la noche, a la hora de acostarme, para que me cubra todo el resto de la noche. Hay alguna limitante, sobre todo en niños pequeños, que esta insulina NPH empieza a actuar como 1 o 2 horas después de inyectado, va elevando sus niveles hasta llegar a un nivel máximo en la sangre que lo alcanza como a las 6 horas de inyectado y dura como 12 a 18 horas. Entonces, en ese momento donde está elevado el máximo nivel, que son esas 6 u 8 horas, para un niño pequeño hay un mayor riesgo de que durante la madrugada pueden tener un nivel bajo de glucosa, una hipoglicemia. Entonces, a veces en estos niños uno prefiere utilizar otro tipo de insulina, que también se llama basal, pero que es de una acción más prolongada, que puede durar hasta 24 horas y que no tiene ese pico de máxima acción, sino que tiene un perfil más estable y entonces disminuye mucho el riesgo de hipoglicemia. Dentro de estas insulinas basales de larga duración, como esta de 24 horas, hay otras opciones que también duran alrededor de entre 16 y 24 horas, o algunas que pueden durar un poquito más de esas 24 horas. Pero hay que tener cuidado, no significa que con una insulina que dure 24 horas ya yo cubro todas las necesidades del día. No, estas son basales y solo cubren, como dice la palabra, mi estado basal. En el momento en que yo voy a ingerir alimentos, debo recurrir a estas insulinas de acción rápida. Ok, y estas insulinas, entonces veíamos que habían las más simples y las que ya son más nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante aquí? Si estamos utilizando una insulina de este tipo, de las simples, la regular o la cristalina, este tipo de insulinas, como decía el doctor, hacen un pico de acción. Entonces, ¿qué pasa? Yo desayuno, me la pongo, hace un pico a las 2 horas y después disminuye su acción. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros los nutricionistas seamos tan insistentes en haga 6 tiempos de comida? En caso de que usted utilice este tipo de insulina, es porque ese pico de acción va a provocar una hipoglicemia o un bajo nivel de azúcar en la sangre si no se come una merienda de una harina, 15 gramos de carbohidrato. Entonces, por eso también es tan importante que unamos el conocimiento de las insulinas de los médicos con la parte nutricional, porque si no hay una sintonía exacta, no se van a ver resultados tan buenos a como si nos juntáramos. También en estas otras insulinas más rápidas, ¿verdad? No es tan necesario hacer meriendas. ¿Por qué? Porque estas insulinas ultra rápidas, que ya son las más nuevas, empiezan a actuar, hacen un pico en el momento en que se come la comida y después dejan de actuar. Entonces no está ese pico después que hace la insulina simple, ¿verdad? Entonces esto sí es súper importante considerar. Y bueno, ¿qué más podríamos decir sobre las insulinas? Sobre esos mitos que hay por allá. ¿Qué le diría usted a una persona que le acaban de decir necesita ponerse insulina? Eso es una pregunta muy importante porque hay, como dijo Paula, muchos mitos alrededor de la insulina. Hay mucha gente que piensa que la insulina produce daño o que cuando a un paciente con diabetes le indican insulina es porque ya está muy grave. No necesariamente. Como les dije en la diabetes tipo 1, que del todo se deja de producir insulina, desde el inicio del tratamiento el paciente tiene que utilizarla y por el resto de su vida. Y la insulina no produce daño. Lo que produce daño es no controlar bien mi enfermedad. Como muy bien lo dijo Paula, si no hay esa sintonía entre
insulina, medicamento y la parte nutricional. Esos dos pilares son importantísimos. Y yo le agregaría un tercer pilar que es la actividad física para mantener un buen estado de salud, control del peso, etc. Hay mucha gente que cree que le envían la insulina y la insulina va a producir ceguera, por ejemplo. Es que a mi papá, que ya está en una diabetes muy avanzada, le mandaron la insulina y quedó ciego. No, no fue la insulina. Desgraciadamente en ese caso sería una diabetes muy mal controlada por muchos años que llega a producir estas complicaciones. Sí, bueno, yo creo que también es importante no tenerle miedo a la insulina. Al final, nuestro mismo cuerpo la produce. O sea, si es una persona que no tiene diabetes, el cuerpo la produce. Y si no tenemos, y si tenemos diabetes, si no la producimos, la necesitamos para sobrevivir. Entonces no las tenemos que inyectar. Otros métodos alternativos que les vamos a hablar en otro video. Entonces, sí, la insulina es un medicamento que puede provocar hipoglicemia si no es ajustada a su cuerpo y si el plan nutricional tampoco está ajustado a usted mismo. Hay que usarla con responsabilidad, pero no hay que tenerle miedo. Correcto. Entonces, en el próximo video vamos a estar hablando de otras opciones de cómo se puede, además de inyectar, otras opciones de administrar la insulina. Entonces, muchas gracias por la atención. Muchas gracias.